¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Nosotros aquí tratando de hacer patria, porque los medios de comunicación tienen una fundamental misión. De acuerdo a sus contenidos, de acuerdo a lo que entregamos a nuestra sociedad, es que mejoramos las condiciones de vida o no. Podemos desde acá producir temor, miedo, pánico, odios. Podemos apelar a los más bajos instintos del ser humano. O desde aquí también, desde esta palestra, podemos llegar a su corazón, a su lógica, a su razonamiento y a sus instintos más nobles y sublimes. Esa es la comunicación. Bendito mecanismo con el cual podemos llegar al pueblo y ayudarlo con la información a entender muchos temas. La pasada semana se celebró el Día de la Expresión, de la libertad de expresión en el mundo entero. La Comisión Internacional de Derechos Humanos hizo un informe que nos llamó la atención a todos quienes estamos involucrados en ellos. Y el día de hoy tengo el honor de tener acá en nuestra mesa una mujer que ha hecho comunicación muchos años. En el Oriente, probablemente acá en La Paz, muchísimo no la hemos visto, pero en el Oriente viene de una estirpe de comunicadores, lo cual compartimos. Venimos de una familia de comunicadores. Ha estado acá en Canal 7, gerentando Canal 7, dándole una mirada y un contenido diferente. Y ahora en el área de repente más dura, porque es la que tiene que dar la cara, la que tiene que explicar las políticas en el Ministerio de Comunicación. Un cordial saludo a una amiga, Gisela López Rivas. ¿Cómo estás, Gisela? Eres de una familia de comunicadores. Sí. Ahí venimos de la misma estirpe. Sí, Verónica. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Un gusto estar conversando con vos. Bueno, sí, mi madre fue una locutora, de las primeras locutoras que hubo en Santa Cruz. De las locutoras, sí, porque antes había que ser de lujo, ¿no? Una escuela espectacular. Ella siempre rememoraba de que fue de la escuela de Raúl Sarmón. Imagínate. Empezó aquí en La Paz, muy joven, a los 20 años. Estuvo trabajando en radios mineras. Yo tengo sus fotografías en blanco y negro de ella. Y tú también en Huayna, ahí detrás de ella. Claro, nosotros nos criamos como con los entre micrófonos, porque nos llevaba a la radio. Ella fue la primera locutora, junto con María Luisa Tejerina, las dos primeras locutoras en Santa Cruz, mujeres, de Radio Amboró, Radio Centenario, y nosotros chiquititos íbamos con ella a... Nosotros, dices tú y tu hermano, mi hermano, ¿no? Y yo, sí. Qué lindo, yo sé que tú eres comunicadora de CEPA. De CEPA. Y de ella decides formarte en este mundo. Después nosotros, igual la misma carrera, seguimos con mi hermano de comunicación social, solamente que tomamos rumbos diferentes, ¿no? A mí me inicié en radio, porque teníamos la radio en la familia. ¿Cómo se llama la radio? Empezó como Radio El Sol. Ajá. Luego tuvo una migración a Radio Infinita, siempre con los astros, eran cosas muy de mi madre. Ya. Y finalmente ahora la radio ya en manos de mi hermano se llama Frecuencia Urbana. Él hereda en realidad la radio, ¿no? Porque también ahí las pasiones jugaron un rol importante. Yo me dedico más a la televisión y en realidad mi carrera ha sido en el periódico, ¿no? Yo tengo más de como 12 años en el diario y me dedico más a los reportajes de investigación y me desvinculo completamente, aunque hacía por una cuestión de formación, me ha gustado mucho la temática política, entonces hacía por lo menos 1 hora diaria en la radio de mis padres análisis político. ¡Oh, qué lindo! Sí. A mí me ha llamado poderosamente la atención una reacción, yo no puedo decir los colegas porque no soy comunicadora, pero nuestros amigos de los medios son muchas veces duros, ¿no es cierto?, inflexibles, irreverentes, digamos. Pero el momento en que se te posiciona en el cargo, veo como que, llegó una de las nuestras y todos muy educaditos y todos muy formalitos, sin generar agresión hacia ti, más bien como que dándote la bienvenida. Sí. Y eso me llamó la atención. Sano. Eso es muy, muy, muy sano. Yo, la verdad, muy agradecida con los colegas, los compañeros que lideran medios de comunicación. Creo que tenemos la posibilidad de generar debates, diálogos en profundidad. Las primeras entrevistas que tuve me preguntaban cómo iba a ser la relación con los medios de comunicación a partir de mi asunción como ministra, y siempre marqué la necesidad de que sea una relación de diálogo
de discusión. Yo siempre he sido crítica y autocrítica también, te confieso, Verónica, he sido muy autocrítica cuando he estado en el ejercicio del periodismo de calle, incluso dentro de la redacción donde yo he trabajado muchos años, he generado espacios de autocrítica y de reflexión sobre cómo manejamos y cómo manipulamos la información, cómo manejamos sobre todo, cómo procesamos la información. Entonces, y voy a seguir siendo crítica. He sido muy dura en mi muro, en mis reflexiones públicas, en mis escritos de opinión, columnas de opinión, muy duras respecto a ¿Qué era lo que más te preocupaba de la comunicación? Porque primero la viste de afuera, sí, que es una mirada bien diferente, ya cuando estás adentro, bueno, es pues otro ritmo, ¿no? Sí. Pero ¿qué era lo que más te preocupaba de los medios? Me sigue preocupando, Verónica, con mucho respeto lo digo, los medios de comunicación, sobre todo los enfoques periodísticos en estos últimos 11 años de historia que ha vivido el país, porque estos 11 años, más allá de los sentimientos y las posiciones ideológicas que tengamos, han sido, si se quiere, 11 años que marcan un hito en la historia de nuestro país muy significativo, ¿no? O sea, no se puede cerrar los ojos a lo que el país ha vivido estos 11 años. Con sus luces y sus sombras, exactamente, como todo. Hay que reconocer, porque somos quienes estamos ahí al frente. Ahora me ha tocado a mí, quienes han estado al frente estos 11 años, son seres humanos, Así ¿no? Es. Son seres humanos, como bien lo dices, luces y sombras, con errores, con defectos, pero también con grandes virtudes. Pero yo, ¿cuál es mi crítica al enfoque mediático, sobre todo informativo, estos 11 años, ¿no? Yo creo que no hemos estado, los comunicadores, sobre todo el periodismo, a la altura de este proceso. Lo digo con mucho respeto, Verónica, solamente para situarnos en un momento coyuntural, histórico, significativo, Asamblea Constituyente. No, nosotros no vamos a volver a vivir otra Asamblea Constituyente, tal vez nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Como la que hemos vivido en estos años. Entonces, los medios de comunicación, sobre todo el periodismo, ¿a qué se dedicó mientras se desarrollaba la Asamblea Constituyente? Se dedicó a las anécdotas, a si bebían o no bebían, a si se peleaban o no se peleaban. A lo burdo, a lo doméstico. Y no se metieron, Verónica, por ejemplo, el trabajo de las comisiones. Yo esa temporada dejé el periodismo y estaba trabajando en la Asamblea Constituyente. Y yo reclamaba y decía, si yo estuviera en el periodismo, yo me metía a la Comisión de Tierra y Territorio. Claro, para ver qué están haciendo. Me metía a la Comisión de Autonomías y me quedaba ahí un mes, ¿no? A ver cómo se estaba discutiendo, cómo iban a ser las autonomías, qué posiciones, qué visiones habían de las autonomías. Eso no se hizo. O sea, ya no hay periodismo investigativo, ¿no? O nunca hubo. Yo creo que han habido momentos, ¿no? Han habido momentos en que han habido épocas, uno no puede desmerecer, por ejemplo, el periodismo en las épocas de dictadura. No nos olvidemos cómo se hizo periodismo. Recordemos nomás a un Antonio Miranda. ¿Qué hizo don Antonio Miranda desde el periodismo? ¿Cuál es el pedazo de historia que le va a reconocer? ¿No? Denunció el negociado de las piedras preciosas en la Gaiba. Y en ese momento donde tu vida corría peligro, ¿no es cierto? Y ahí voy a abordar un poco lo que dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Lo último a lo que se refiere es algo que un poco preocupa, asusta, aunque ellos ya vinieron a nuestro país en un momento e hicieron una revisión. ¿Tú me permitirías mostrar ese material? Por favor, adelante. Bueno, el año pasado estuvieron acá ya representantes de derechos humanos para conocer cuál era la realidad, toda vez que hubo una denuncia en sentido de que el Ministerio de Comunicación asfixiaba a algunos medios que no le eran afín para no darles publicidad y ver si es que podría desmoronarlos. Ellos estuvieron acá, en aquel momento era la ministra Marianela Paco la que los recibió y este es el material que tenemos. Un funcionario de la Organización de Estados Americanos está de visita en Bolivia. Allí busca conocer la situación en torno a la libertad de expresión en ese país. Con ese propósito, Edison Lanzan, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se ha reunido ya con la ministra de Comunicación de Bolivia, con Marianela Paco. A su salida de ese encuentro, Lanza ha desmentido que exista una asfixia económica por parte de las autoridades contra los medios privados. Ha indicado que dialogará con diversos sectores sociales para conocer su postura sobre este tema. El funcionario también ha abogado por la construcción de un sistema de medios plurales e independientes. Ahí está.
Bueno, la conclusión fue muy simple. La conclusión fue de que no había ningún tipo de asfixia, aunque muchos medios se quejaban de eso. ¿Las cosas han cambiado? ¿Son iguales? ¿Cómo está hoy? Bueno, Verónica, a partir de nuestra incursión en el ministerio, nosotros hemos estado, si se quiere, en una planificación de trabajo que implique la democratización de la pauta del Estado, ¿no? Sin embargo, Verónica, en el país existen cientos y cientos de medios de comunicación. A diferencia de otros lados. Sí. En otras partes del mundo, 4 televisoras y nada más. Sí. Aquí somos 20. Y es saludable, claro, es saludable, Sin ¿no? duda. Es saludable porque, a ver, Verónica, antes de la constituyente, y te lo puedo decir con solvencia porque yo he trabajado en los medios de comunicación, el país en términos mediáticos estaba caminando a la concentración de medios de comunicación en pocas manos. Es más, había una red de diarios que incluía 9 o 10 diarios del país en una sola red. Se denominaba el Grupo Líder, ¿no? Claro. Luego, igual la televisión, ¿no? Entonces, sin embargo, no te olvides que la Constitución prácticamente cierra la posibilidad de la concesión. Exactamente, rompe todo lo que tiene que ver con monopolios mediáticos y se tienen que diluir. Por ejemplo, en el caso que te estoy poniendo, ya no existe. No existe ese grupo líder. Entonces, eso ha permitido también, hay que reconocerlo, la democratización de los medios de comunicación. Y es bueno, porque la ciudadanía tiene diferentes alternativas, opciones con diferentes enfoques, perspectivas, oficialistas, de oposición, radicales, duros, etcétera, que demuestra de que en Bolivia sí existe libertad de expresión y libertad de prensa. Y en esa política que tú estás implementando, estás democratizando, quieres llegar a todos los medios de alguna manera. Imposible va a ser No, llegar. pues claro, eso es bastante difícil, ¿no? Y siempre va a haber quien se vaya a quejar, Verónica, estamos nosotros trabajando en ello, no es de la noche a la mañana. Seguro. Es un espectro demasiado grande. Es un espectro que me parece que en anteriores gestiones ha estado concentrado muy en la sede de gobierno, y estamos hablando de medios de comunicación ya regionalizados que operan incluso en determinadas regiones o que van más allá de lo departamental, van a lo municipal. Correcto. Entonces estamos trabajando en ello. Con poblaciones y públicos cautivos atractivos, ¿no es cierto? A los que se puede llegar. Se dice siempre, y además es así como un rumor que nunca se termina de aclarar, el hecho de que haya habido una concentración de los medios en manos de gente del gobierno. Inclusive se lo acusa al propio Álvaro de que sea dueño de algunos canales de televisión. A mí me parece, Verónica, esto una forma, un ejemplo, un mal ejemplo de lo que es hacer noticias, hacer periodismo, ¿no? El de, sin tener absolutamente ninguna prueba documental, se levanten nombres de autoridades, como en este caso es el vicepresidente del Estado. No, que uno lo escuche decir a un político de oposición que no argumenta nunca, no documenta nunca, es una cosa. Pero que un medio de comunicación en su noticiero principal o en su columna de opinión o en su editorial incorpore una aseveración de ese calibre, a mí me parece que es demasiado irresponsable y que hace mucho daño a este buen uso que debiéramos darle de esta libertad amparada por la Constitución de Información y de Prensa, ¿no? Entonces no tiene sustento aquella versión, es una versión netamente política, pero cuando uno mira los contenidos también de estos supuestos medios de comunicación, solamente por poner un ejemplo, si hace uno referencia a estos supuestos medios de comunicación que supuestamente pertenecería a una autoridad, uno va a descubrir, por ejemplo, que sus noticias internacionales tienen como fuente de información CNN, Caracol, entonces solamente... Todos los contrarios, claro, digamos. Solamente mirando los contenidos uno puede darse cuenta que se cae por su propio peso, ¿no? Bueno, pero ya ha dicho Derechos Humanos, la Comisión Internacional, de que el año pasado ha sido el peor año para la expresión, la libertad de expresión, y que ahora ya es muy peligroso ser periodista en Latinoamérica. Sé que se refiere en particular a lo que es México, ¿no es cierto? Porque ahí mueren uno cada mes, un periodista cada mes, pero hace una referencia como preocupante a toda la región. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que no se puede generalizar. Estamos hablando de un escenario, en el caso específico de México, si no me equivoco, más de 160 en la última gestión de muertes de periodistas asesinados,
No se puede generalizar contextos como el de México, donde el tema del narcotráfico tiene una alta incidencia, narcotráfico, delincuencia, en general, ¿no? En general, Colombia, Brasil, también Brasil, ¿no? No se puede, por supuesto, tener una lectura generalizada con otros espacios territoriales donde existe una democracia sólida, una democracia que la experimentamos a diario, como es el caso de Bolivia, ¿no? Yo puedo decirlo con mucha seguridad y mucha solvencia, de que en Bolivia tenemos no solamente garantizada la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de comunicación en términos generales, amparado en la Constitución Política del Estado, sino que el hecho de que estemos dialogando en este momento o de que tengamos medios de comunicación que todos los días están haciendo referencias como la que vos misma me citabas en el caso de los medios que se supone son de una autoridad. Yo te puedo preguntar lo que yo quiera. Aquí ha llegado y nadie me ha dicho, y tampoco lo permito, no es por que me digan esto es lo que vamos a tratar, y en un respeto absoluto tú nunca me lo has dicho. Yo puedo preguntar lo que quiera. Eso es una libertad de expresión. Sí, yo no, la verdad no condiciono, a no ser que sea una temática sensible en términos jurídicos. Por ejemplo, yo no quisiera que dialoguemos en este momento, para no cometer errores, sobre cuáles son los procesos jurídicos de defensa de los 9 compañeros que están detenidos, para no cometer errores. Nuestro tema, de acuerdo. Entonces, yo te decía de que hay muchas pruebas por demás claras, fidedignas, de que existe una plena libertad de prensa y de información en Bolivia, que lo podemos ver a diario, ¿no? Medios de comunicación o comunicadores y comunicadoras que todos los días estigmatizan autoridades, acusan autoridades, sentencian, sin tener absolutamente ninguna prueba. El caso de los medios que se supone o que dicen que son de propiedad de una autoridad como es el vicepresidente, ese es un clarísimo ejemplo. No ha ido nadie preso por haber dicho semejante mentira que no está documentada, ¿no? Entonces, yo no comparto la verdad del informe de la CIDH que has hecho referencia, no comparto porque nuestra realidad es diferente a la que ellos plasman ahí. Me hubiera gustado que la CIDH, por ejemplo, converse con las bases del periodismo. ¿Quiénes representan a las bases del periodismo nacional en este momento en términos de institucionalidad? La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, ¿no? Representan a toda la base del periodismo, ¿no? Me hubiese gustado, por ejemplo, que la CIDH entreviste a una nueva organización que aglutina a los medios alternativos de comunicación, que es la AMAP, la Asociación de Medios Alternativos de Comunicación, donde está la Causachuncoca, donde está la Vía Yala, donde están diarios regionalizados pequeños que hay en diferentes lugares, etcétera. Creo que nosotros como comunicadores y como periodistas debiéramos medirnos, más allá de que nos mida un órgano o una institucionalidad externa. Yo creo en las buenas bases mediante los cuales fue creado la OEA y los organismos internacionales en general, creo, ¿no? Pero están siendo utilizados políticamente en esta coyuntura, ¿no? Lo que yo veo es, en todo caso, que han intentado hacer una mezcla. Hablar de libertad de expresión por temor, no es lo mismo temor a un partido político, a un gobierno, que el temor que manifiestan sentir la gente que del Brasil, como tú dices, de México, que en realidad teme a la mafia organizada, y que cuando ellos sacan una noticia, pues pueden venir y hacer ajuste de cuentas. Creo que han mezclado y han distorsionado ese concepto, haciendo que a todos se nos mida por igual, y acá no sucede eso, muy por el contrario aquí. Ahora, yo veo un interesante acercamiento de la población a los medios. Has hecho referencia a varios periódicos, radios. Eso antes no se veía. O sea, nuestro pueblo, la gente más humilde, la gente de extracción muy popular del campo, accede a los micrófonos, es lo que mi padre soñó toda la vida, la voz de los sin voz se decía. Y ahora hay una radio comunitaria, 2, 3, 5 radios en los lugares más pequeños, y se le ha enseñado a hacer comunicación al pueblo, lo cual me parece fantástico, porque creo que es el mejor método de hacer que ellos digan su palabra. Eso ha sido una política particular de este gobierno, que no la he visto en otros. Yo me acuerdo en otros gobiernos, el Canal 7 se estaba cayendo a pedazos, nadie le daba importancia, no le daban importancia a la comunicación. Creo que Evo va a tener un particular interés, ¿cierto? Sí.
Bueno, hay un acceso evidente de la sociedad a los medios de comunicación. Esta experiencia de las radios comunitarias a mí me parece una experiencia muy, muy interesante. El Estado boliviano ha estado dotando estas radios a las comunidades en función de las demandas también y de las posibilidades de hacerlas a través de proyectos. Y fíjate que ha sido incondicional, ¿no? Yo tengo información, por ejemplo, de algunas radios que se las ha entregado a organizaciones sociales y de pronto ahora son radios de oposición. Claro, es así, nunca sabes. Claro, ¿no? Pero ya les entregó el instrumento. ¿No? Entonces, aunque ese no era el fin, ¿no? El fin es el tema de acompañar esta revolución, Claro. ¿no? Es muy, muy acertada, es una política de Estado este tema del acceso a los medios. Has mencionado el tema del Canal 7. Cuando yo estuve de gerente de Canal 7, mucho se criticaba y yo salía a la defensa del 7, a decir el 7 es solamente un instrumento del presidente, o el presidente y el vicepresidente están todos los días en el 7. Y claro, yo desde dentro puedo decir también con mucha seguridad y con mucha solvencia de que el Canal 7 es el único medio, porque también tiene la estructura tecnológica y territorial, es el único medio que todos los días pone al pueblo en el aire. Porque cuando el presidente va a Moro, estuvo el fin de semana ahí, Moro se va con el presidente al aire, con su alcaldesa, con su dirigente, con su música, con sus comidas, con sus bases. Es probable que ese alcalde o esa alcaldesa de determinada población sea de oposición y está en el aire y está lanzando su discurso y lleva sus bases, lleva su gente, entonces lleva su cultura. Entonces, toda la diversidad. Y la mostramos al mundo. Exactamente. Porque esa es nuestra realidad. Qué equivocación, qué equivocado era el concepto de tenerlo otra vez en la urbanidad, acá nomás, entre nosotros, y no permitir que se vea ese pueblo profundo. Así es. Entonces, yo creo de que haya habido un crecimiento impresionante. Estamos poniendo todos los días, política sí, pero cultura, ¿no? Además, diversidad política. Porque como te digo, el presidente va a inaugurar una obra donde el alcalde de ese lugar es probable que sea de oposición, ¿no? Entonces estamos poniendo diversidad política, estamos poniendo diversidad étnica, estamos poniendo liderazgos de mujeres, liderazgos de varones, estamos poniendo presencia de gente. Entonces, no, pero que el presidente va a jugar sus partidos, pero no juega solo, juega con el equipo del pueblo. Y toda esa comunidad, todo ese municipio, todo ese pueblo está atento porque nunca en su vida pensó que su equipo salga en la televisión nacional. Entonces, yo creo de que cuando se habla de inclusión y cuando porque dicen, no, es que solamente está el oficialismo, ¿no? Cuando se habla en términos de inclusión, el Canal 7 está cumpliendo absolutamente todos los fines para los cuales está poniendo al pueblo, está poniendo diversidad, está poniendo cultura, diversidad en todo sentido, ¿no? Cultural, política, en fin, ¿no? Ahora, yo te desafío a que hagamos un análisis crítico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Cuáles serían las áreas en las que ahora viene la parte de reforzar o de repente de reorganizar o reencaminar dentro de lo que es la comunicación? Bueno, estamos trabajando nosotros, ¿no? Igual en la sana autocrítica y escuchando también críticas de afuera. Lo que pasa es que lo comunicacional, Verónica, no está aislado de lo político. O sea, cualquier visión comunicacional que nosotros estemos construyendo desde el Ministerio de Comunicación para acompañar esta revolución, para acompañar la gestión de gobierno, para acompañar la gestión de nuestros líderes, presidentes, pasa por un enfoque político. Sobre todo en La Paz, ¿te has dado cuenta? Sí. Respiramos política los paseños. Todavía ustedes en Santa Cruz viven en paz, ¿no? Sí. Pero aquí nosotros respiramos política. Sí, es como el pan nuestro de cada día, ¿no ve? No vivimos sin política. Sí. Entonces, como te decía, para definir una estrategia o líneas comunicacionales tiene que pasar por una reflexión política primero, ¿no? Y creo que nosotros en estos 11 años de gobierno hemos cumplido muchos sueños, Verónica, ¿no? El sueño de Asamblea Constituyente, te debes recordar. El sueño del oriente de la autonomía, te debes recordar. El sueño de la igualdad, ¿no? Que mi padre ya lo tenía. De la inclusión que tu papá, ¿no ve? Claro, el sueño de la inclusión, el sueño de poner en la agenda lo étnico, cultural, ¿no? Que ustedes lo han hecho de origen. Hemos ido cumpliendo esos sueños, Verónica. Entonces, nos parece que es momento de discutir nuevos sueños, ¿no? La Agenda 2025 incluye esos nuevos sueños, pero necesitamos
ir más allá del discursito ese de agenda patriótica, ¿no? Pero no le decimos al pueblo exactamente, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, Verónica, porque, como te digo, han sido 11 años de una revolución intensa, donde se han ido el tema económico, por ejemplo. No, el tema económico antes era nuestro gran problema, era la pobreza. Y ahora, ¿no ve? El gran sigue siendo la pobreza, pero sigue siendo, ¿no? Pero ¿no? Claro, el hecho de tener una economía estable y de tener un país que lidera el desarrollo económico en la región era algo impensable. Ahora ya no es noticia. No, ya no es noticia, Verónica. Entonces, y ni es la preocupación de todos los días como vivíamos antes los bolivianos. Sí. Pero yo me quiero referir en particular y celebro que una mujer esté a la cabeza. Ya son 3 gestiones con mujeres y eso es para mí muy positivo, porque definitivamente hay un vaciamiento de contenidos en los medios de comunicación. No sé quién maneja los medios, porque ahora los medios son basura, desgraciadamente, y lo tengo que decir. Nosotros somos un medio pequeño pero no comercial. Yo prefiero que lo que aquí la gente ve sea enriquecedor para su vida, y no esa TV basura. Un ministerio de comunicación tiene la potestad de poder prohibir algunas cosas. Veo telenovelas con una carga de narcotráfico que son casi cátedras de cómo puede ser narcotraficante. Veo horarios todavía para niños con muchachas de nuestro propio entorno semidesnudas. No sé si soy muy antigua o muy, pero veo un vaciamiento de contenidos doloroso. Ya no hay programas familiares, ya no hay programas donde todos puedan ser parte, culturales. Bueno, TV Culturas está ahí para reivindicar un poco. Pero su alcance, su incidencia. Correcto. ¿No? A diferencia de las grandes redes, yo acá reniego, porque nosotros no tenemos gran presupuesto, pero veo, por ejemplo, los documentales que hace Chile y los coloco acá sobre lo que es sus fronteras y su periodismo investigativo y cómo refuerzan la autoestima de su pueblo y cómo le dicen lo bien que están. Y yo digo, y acá las redes persiguiendo artistas para poderlos hacer bailar desnudos, reitero, con un vaciamiento absoluto de contenidos. Plenamente de acuerdo, Verónica. Por eso es que yo también considero que el informe de la CIDH no se ajusta a lo que en realidad pasa en Bolivia, ¿no? Y cuando me preguntas, ¿el ministerio puede sancionar? Verónica, existe una normativa vigente y vos debes recordar, por ejemplo, cómo la mayoría de los grandes canales se opuso a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, porque contemplaba precisamente sanciones a aquellos medios de comunicación que incentiven, promuevan o difundan actos racistas, ¿no es cierto? Racistas, ¿no? Y si lees la 348, que tiene que ver con nosotras las mujeres, con cumplir un mandato constitucional que dice erradicación de la violencia hacia la mujer, y su reglamento, te vas a dar cuenta de que todo el marco normativo para que no tengamos medios de comunicación como los que vos estás mencionando con absoluta claridad, medios que estigmatizan a las mujeres, estereotipan a la mujer, que promueven la violencia a través de sus contenidos, que amplifican la violencia a través de sus contenidos, pero no solamente de sus contenidos de telenovelas, que ya siempre hemos sabido qué tipo de culturas nos traen, ¿no? Fíjate, en sus contenidos más serios, me refiero a noticieros, sin duda, me refiero a espacios de opinión, de entrevistas, siempre en estos espacios, Verónica, están poniendo desfiles de lencería, ¿no? Están poniendo una presentadora semidesnuda, ¿no? Es algo con lo que yo he peleado en el Canal 7. Hemos tenido una lucha interna porque resulta que nuestras presentadoras al comienzo consideraban como un buen modelo cómo se visten en X red grande de televisión, en la revista, y que esa X red grande de televisión es la más vista de acuerdo al rating. Entonces esos estereotipos del semidesnudo en la revista, ¿no? De las curvas, de la silicona, Verónica, eso nos está haciendo un daño profundo. Los estudiantes de las carreras de comunicación que buscan trabajar en un medio de televisión piensan que eso es lo que hay que hacer. Piensan que ese es el modelo. ¿No? Entonces está la normativa, Verónica, la 348 y su reglamento dice que eso no debiera haber en los medios de comunicación. Y es verdad, nosotros también tenemos ahí un nivel de responsabilidad para hacer cumplir eso, ¿no? Y lo que queremos, Verónica, en todo caso, es primero tener un espacio tal vez de sensibilización
de esta normativa con los medios de comunicación, y después ya me parece que debemos ser duros y siguiente drásticos. paso, ¿no es cierto? Sí, es no una es fiscalización una directa, pero es en bien de la sociedad, es en bien de la población, no es ni para ti, ni para el gobierno, ni para mí, ni para nadie, es para todos. Y creo que ahí nos hace mucha falta una presencia fuerte femenina que pueda poner límites a lo que estamos viviendo. Verónica, no es que uno sea que ya es anticuado, como lo decía, mucho menos ni conservador, ¿no? Estamos hablando aquí de la violación de derechos y de la difusión de estereotipos que le están haciendo daño a una sociedad. De la cosificación, ¿no?, de la mujer, desgraciadamente, ¿no? Yo, para cerrar en este tema, hay algo que siempre reniego. Veo, por ejemplo, cadenas de televisión importantes que aquí en La Paz tienen sus espacios de análisis, todos bien vestiditos, las mujeres con sus saquitos, todo cerradito, y cuando toman contacto con Santa Cruz, allá la tienen a la muchacha modelo, de pasarela, ¿no? En esos espacios serios la tienen a ella con sus siliconas ya saliéndose por afuera, es decir, queriendo mostrar de que aquí está la seriedad, aquí está lo formal y allá está el modelaje, lo más light. Estereotipos, a mí, para nada, eso me parece correcto, sí. Bueno, mira, yo quisiera poder estar horas conversando contigo, sé que tu tiempo es limitado, sin embargo creo que hemos podido abordar, de repente un poquito desordenado, pero sí hemos abordado todas las temáticas. ¿Cuáles son las tareas que vienen a continuación, qué viene ya para cerrar y cuáles son las nuevas políticas que estás generando dentro del ministerio? Sí, bueno, son muchos retos, ¿no? Me parece que esto que te mencioné de la necesidad de construir desde lo comunicacional y difundir todo lo que tiene que ver con nuestros nuevos sueños sintetizados en la agenda patriótica es un tema fundamental. El tema de gestión también, parece que hemos caído como en una rutina, ya para la gente no es novedad, tal vez todos los días inauguramos obras, ¿no? Antes era súper novedosa porque, bueno, no se hacía nada en el país. Pero la gente ya después lo naturaliza, tienes razón. Sí. Entonces estamos trabajando en ello, Verónica. El presidente tiene un ritmo de trabajo, la verdad es que todo era para ayer y cuando uno le dice, mire presidente, estoy pensando en esto y ya lo quiero hoy día. No, entonces es una locura, ¿no? Es una locura. El ritmo del trabajo del presidente es muy difícil de poderlo alcanzar, pero estamos queriendo llenar ciertas expectativas que tienen que ver con retos personales y demandas también. Seguro. Que vienen desde nuestras autoridades, ¿no? En su momento ya haremos tal vez un lanzamiento, ¿no? Haciendo algunas cosas, sí, algunas cosas importantes. Bueno, más allá de lo que son las políticas, yo celebro que estés allá. No hay como el que sabe y el que estudia, dicen, ¿no es cierto? Además, el trato cordial que he visto con los medios, ningún tipo de confrontación. Creo que esa es la nueva forma de hacer política, una política amigable, ya no una política, en su momento habrá sido importante también, no lo dudo, sí, porque habían grupos que querían bastar, pero ahora este nuevo rostro que le va al ministerio, esta nueva actitud que hay más abierta, reitero, más amigable, creo que le va a hacer muy bien al país y que en general los medios vamos a también tener esa misma práctica, porque ustedes un poco nos dan pues la base, digamos, ¿no es cierto? Y así también nosotros seguimos. Ha sido un gusto conocerte, espero tenerte alguna vez en Diosas, tantos temas para hablar de mujer y con tu solvencia me gustaría también tenerte para que nos comentes. Muchas gracias, Verónica, ahí estamos para poder también aportar en el debate, en el diálogo, con mucho gusto cuando así se lo precise. Te agradezco mucho, ha sido un gusto tenerte de verdad. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, la próxima media hora tengo un resumen de lo que es la libertad de expresión, qué se entiende por libertad de expresión, un interesante documental sobre la libertad de expresión realizado por la Universidad Católica de Venezuela. Ya volvemos.